Buenas noches, México. Lo que voy a contarles esta noche representa uno de los momentos más tensos que hemos vivido en los últimos meses durante las operaciones en Michoacán. Hace apenas 72 horas, recibimos una llamada de emergencia que cambió por completo el rumbo de nuestra investigación sobre el caso de Carlos Manzo. Grecia Quirós, la viuda del alcalde asesinado y actual presidenta municipal de Uruapan, estaba rodeada por aproximadamente 30 camionetas del cartel Jalisco Nueva Generación. El convoy había cercado su domicilio particular en las primeras horas de la madrugada, y nosotros tuvimos que actuar con velocidad absoluta para evitar una tragedia que habría sacudido al país entero. El operativo de rescate comenzó a las 3:47 de la madrugada. Desplegamos elementos de fuerzas federales en coordinación con la Guardia Nacional y unidades especiales del Ejército Mexicano. Mientras nuestros helicópteros se elevaban sobre el cielo de Uruapan, yo revisaba los reportes que llegaban desde el terreno. Los vecinos habían alertado sobre el movimiento de vehículos pesados con vidrios polarizados, que comenzaron a posicionarse estratégicamente alrededor de la manzana donde vive Grecia con sus 2 hijos pequeños. Llegamos volando porque no había tiempo para otra cosa. El convoy criminal había bloqueado las principales vías de acceso terrestre hacia la zona residencial. Colocaron ponchallantas en 3 puntos distintos y establecieron retenes improvisados con hombres armados que impedían el paso de cualquier vehículo civil o de emergencia. La táctica era clara. Querían aislar completamente el objetivo antes de actuar. Cuando nuestros helicópteros aparecieron sobre el perímetro, la situación cambió drásticamente. Los operadores del cartel no esperaban una respuesta federal tan rápida. Comenzaron a dispersarse hacia las brechas de terracería que conectan con la sierra, abandonando varias camionetas en el proceso. Contamos 28 vehículos abandonados en las inmediaciones, algunos todavía con el motor encendido y las puertas abiertas. Lo que encontramos dentro de esas camionetas confirmó nuestras peores sospechas sobre las intenciones de este grupo. Había arsenal suficiente para sostener un enfrentamiento prolongado. Chalecos tácticos, municiones de distintos calibres, equipo de comunicación encriptado y algo que me heló la sangre cuando lo vi personalmente. Fotografías impresas de Grecia Quirós con sus hijos. Imágenes tomadas desde distintos ángulos durante los días previos. La vigilancia había sido meticulosa y el ataque estaba planificado con precisión escalofriante. Para entender la magnitud de lo que ocurrió esa madrugada, necesito llevarlos atrás en el tiempo y explicarles cómo llegamos hasta este punto. Todo comenzó con el asesinato de Carlos Manzo el 1 de noviembre durante el Festival de Velas en la plaza principal de Uruapan. Esa noche, un joven de apenas 17 años llamado Víctor Manuel Ubaldo Vidales disparó contra el alcalde frente a cientos de testigos. El edil estaba cargando a su hijo pequeño cuando recibió los impactos. 7 detonaciones rompieron la música y el bullicio de la celebración. Carlos Manzo no era un político cualquiera. Era un hombre que había decidido enfrentar directamente a las estructuras criminales que controlaban Uruapan. Su esposa Grecia me lo describió con palabras que todavía resuenan en mi cabeza durante nuestras primeras reuniones después del atentado. Ella me dijo que Carlos prefería morir haciendo el bien que vivir arrodillado ante quienes le estaban haciendo daño al municipio. Esas palabras definían perfectamente al hombre que habíamos perdido. Manzo había impulsado la captura de René Belmonte, conocido como El Rino, uno de los jefes de plaza más importantes del cartel Jalisco Nueva Generación en la región aguacatera. Esa detención ocurrió meses antes del atentado, y según la información que recopilamos durante la investigación, fue el detonante de todo. En la lógica del crimen organizado, eso no se perdona. La orden de ejecutar al alcalde vino como represalia directa desde los mandos superiores de la organización. Grecia Quirós me contó algo durante nuestra primera reunión que me dejó pensando durante días. Me dijo que Carlos sabía perfectamente el riesgo que corría cada vez que salía de casa, que cuando él salía por las tardes hacia sus rondines de supervisión, se despedía de sus hijos como si no fuera a volver a verlos. 5 veces se regresaba a darles la bendición,
a decirles que los quería mucho, a abrazarlos y besarlos. Ella le reclamaba diciéndole que no hiciera eso, que iba a regresar pronto. Él simplemente se quedaba callado y respondía que ahorita se veían en un rato. Pero en su interior, Carlos Manso sabía perfectamente lo que enfrentaba. Las amenazas habían sido constantes durante meses. En declaraciones públicas que quedaron registradas antes de su muerte, el propio alcalde advirtió con claridad absoluta que a él lo podrían matar, levantar, intimidar o amenazar, pero que afuera había un pueblo que exigía justicia. Un pueblo cansado de las extorsiones, de los homicidios, de que les quitaran sus vehículos y de que se desviara el recurso público. Esas palabras no fueron retórica vacía. Carlos Manso las vivía todos los días. Y el convoy que rodeó la casa de Grecia hace 72 horas demuestra que sus enemigos todavía las toman en serio. Lo suficiente como para intentar silenciar también a la mujer que decidió continuar su legado. La noche del atentado contra Carlos, Grecia estaba presente. Me describió esos momentos con una precisión que solo puede venir de alguien que los revive cada vez que cierra los ojos. Ella y Carlos llegaron juntos con sus 2 hijos pequeños al festival. Él cargaba al mayor en brazos, ella al menor. Atravesaron el jardín de un lado a otro. Carlos iba apresurado porque había mucha gente esperándolo para saludarlo y tomarse fotografías. Lo último que ella vio antes del caos fue a una señora pidiéndole una selfie al alcalde. En el momento exacto en que Carlos volteó hacia la cámara para la foto, el atacante se acercó y disparó. El cuerpo del alcalde cayó entre las velas encendidas, mientras el aire se llenaba de gritos, humo de pólvora y pánico absoluto. Grecia reaccionó por instinto maternal, tomó a sus hijos y corrió entre la multitud gritando que le dieran paso. Me dijo que en ese momento pensó que también venían por ella y por los niños. Su único objetivo era salvarlos a cualquier costo. No supo qué había pasado con Carlos hasta casi 1 hora después, cuando finalmente pudo comunicarse con alguien que estaba en el hospital. La noticia fue devastadora. Carlos Manso no había sobrevivido. Y en ese momento, mientras sus hijos estaban a su lado sin entender lo que pasaba, Grecia tuvo que tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Cuando empezamos a reconstruir los eventos de esa noche, las primeras pistas nos llevaron rápidamente hacia una estructura criminal organizada. El joven sicario no había actuado solo. Detrás de él había una red de reclutadores, coordinadores, financiadores e infiltrados que habían trabajado durante semanas para hacer posible ese atentado. La captura de Jaciel Antonio Herrera Torres, conocido como El Pelón, fue fundamental para entender el panorama completo. Lo atrapamos en Uruapan a las 4 de la madrugada, en una azotea mientras intentaba saltar hacia un lote baldío. Traía una mochila con ropa limpia doblada para semanas de huida, un celular recién borrado y un fajo de billetes que no alcanzaba ni para 3 días de supervivencia. Lo que el Pelón confesó durante su interrogatorio. Conectó piezas que ya teníamos sueltas pero no habíamos logrado unir. Él fue quien reclutó a Víctor Manuel Ubaldo Vidales para ejecutar el atentado. Pero aquí viene lo que verdaderamente revela la deshumanización de esta gente, y que me costó procesar incluso a mí después de tantos años en este trabajo. El Pelón conocía a Víctor Manuel desde que era un niño pequeño. Crecieron en la misma colonia de Uruapan. Jugaron fútbol juntos en las mismas canchas polvorientas del barrio. El muchacho lo llamaba tío desde que tenía memoria, porque sus madres eran amigas cercanas que se visitaban los domingos. Cuando la célula criminal le ordenó conseguir a alguien completamente prescindible para el ataque contra Carlos Manso, alguien sin historial delictivo que no levantara alarmas en los filtros de seguridad, alguien que pudiera acercarse sin sospechas y que no importara si moría en el intento, Jaciel Antonio pensó inmediatamente en Víctor Manuel. No eligió a un desconocido de alguna clínica lejana. Eligió al muchacho que lo llamaba tío desde la infancia. Un día antes del atentado, mientras preparaban al joven para la misión, Víctor Manuel le preguntó con voz temblorosa, ¿qué pasaría si él no regresaba vivo? El Pelón le respondió,
según su propia confesión registrada bajo fe ministerial, con estas palabras exactas que quedaron grabadas en el expediente. Le dijo que nadie regresa la primera vez. Lo preparó para morir, no para sobrevivir, y cobrar los 50,000 pesos que le habían prometido. Pero la confesión del pelón no se detuvo ahí. Empezó a entregar nombres, lugares, fechas y rutas financieras que nos permitieron avanzar significativamente. Nos confirmó que la orden de ejecutar a Manso vino directamente de Ramón Álvarez Ayala, alias El Runo, jefe absoluto de la célula Los Cannabis en Uruapan. La motivación era clara y directa, represalia por la captura del Rino meses antes. También nos reveló algo que abrió una nueva línea de investigación que todavía seguimos trabajando. Mencionó los depósitos bancarios que se hicieron a algunos de los escoltas que debían proteger al alcalde. Dinero destinado a garantizar que la protección fallara en el momento exacto del ataque. Y señaló que hubo alguien más dentro del círculo cercano de Manso, filtrando información constantemente sobre rutas, cambios de agenda y horarios no publicados. Esa fue la conexión que nos faltaba, la pieza que vinculaba la vigilancia con la ejecución. Y esa pieza nos llevó directamente a descubrir la casa de vigilancia que reventamos días después del primer operativo. Grecia Quirós tomó protesta como presidenta municipal de Uruapan, apenas 5 días después del asesinato de su esposo. Lo hizo con la voz quebrada, rodeada de legisladores que aseguraban que Carlos Manso vivía en el corazón del pueblo. Pero detrás de esa ceremonia pública, ella ya estaba trabajando en algo que nadie esperaba y que demostró una valentía extraordinaria. Me contactó 3 días después de asumir el cargo. Su mensaje fue directo y sin rodeos. Me dijo que tenía información que necesitábamos ver urgentemente. Cuando nos reunimos en un lugar seguro, me entregó un sobre con fotografías que Carlos había tomado desde la ventana de su casa durante las semanas previas al atentado. En esas imágenes se apreciaban camionetas estacionadas repetidamente frente a una propiedad específica, siempre a las mismas horas, siempre con las mismas placas. Carlos Manso había notado los movimientos sospechosos. Los había documentado meticulosamente porque era un hombre observador y precavido. Pero nunca tuvo la oportunidad de reportarlos formalmente, porque el atentado ocurrió antes de que pudiera hacerlo. Grecia encontró esas fotografías mientras revisaba sus pertenencias días después del funeral, buscando algo que le ayudara a entender por qué le habían arrebatado a su esposo. Me dijo algo que me impactó profundamente durante esa reunión. Me explicó que Carlos sabía que lo estaban vigilando. Lo sentía en cada salida, en cada rondín, en cada evento público. Por eso se despedía así de los niños cada vez que salía de casa. Por eso trataba de quedarse cuando ella se lo pedía. Pero también sabía que no podía dejar de hacer lo que hacía porque esa era su responsabilidad con el pueblo que lo había elegido. La información que Grecia nos proporcionó incluía también testimonios de vecinos que habían notado actividad extraña en esa casa durante todo el mes de octubre. Personas entrando y saliendo a horas inusuales de la madrugada. Vehículos con vidrios polarizados que se estacionaban durante horas sin que nadie bajara. Ruidos de equipos electrónicos que podían escucharse desde la calle, en las noches silenciosas. Con esa información armamos el expediente necesario para solicitar la orden de cateo ante el juez correspondiente. La autorizó en menos de 2 horas, dada la gravedad de los indicios que presentamos. Y esa misma madrugada, reventamos la propiedad que había servido como centro de operaciones para vigilar al alcalde de Uruapan durante 16 días consecutivos antes de su muerte. Llegamos a la casa a las 3:47 de la madrugada. La calle estaba completamente vacía en ese momento. Ni un solo vehículo circulando, ni una sola luz encendida en las propiedades cercanas. El silencio era casi antinatural para una zona urbana, como si el propio barrio supiera instintivamente que algo importante iba a pasar esa noche. Posicionamos elementos en cada punto de fuga posible antes de dar la orden de entrada. Cubrimos el callejón trasero, los techos colindantes y las 2 salidas de la cuadra. Nada iba a escapar de ese perímetro. A las 4 en punto exactas, di la orden de entrada y comenzó el operativo.
La puerta principal cedió al segundo golpe de nuestros elementos. Lo primero que nos recibió fue el olor característico. Una mezcla de comida descompuesta, cigarrillos acumulados y ese tufo particular de los espacios cerrados durante semanas sin ventilación adecuada. La propiedad estaba técnicamente abandonada según los registros, pero todo lo que encontramos adentro indicaba que había sido ocupada recientemente y con un propósito muy específico. En la planta baja había una mesa de plástico con restos de comida, botellas de agua vacías esparcidas por el suelo y colchones tirados en las esquinas. Pero lo verdaderamente importante estaba en el segundo nivel. Subimos las escaleras con precaución extrema, revisando cada rincón antes de avanzar. Cuando abrimos la puerta de la habitación principal, ahí estaba el corazón de toda la operación de vigilancia. 4 monitores conectados a un sistema de vigilancia que incluía 6 cámaras direccionales de alta definición. Todas apuntaban hacia la misma zona estratégica, la calle donde vivía Carlos Manso, la ruta que tomaba hacia el ayuntamiento cada mañana y el estacionamiento donde guardaba sus vehículos oficiales. Habían documentado absolutamente todo durante más de 2 semanas. Los discos duros que, aseguramos, contenían más de 300 horas de grabación continua. 16 días completos de vigilancia, las 24 horas del día. En esas grabaciones podíamos ver a Carlos Manso saliendo de su casa por las mañanas, regresando por las noches, jugando con sus hijos en el patio trasero y recibiendo visitas de colaboradores del ayuntamiento. Todo había quedado registrado con precisión escalofriante. La libreta que encontramos sobre la mesa contenía anotaciones detalladas de cada movimiento del alcalde. Horarios escritos con precisión de minutos exactos. Nombres de todas las personas que entraban y salían del domicilio familiar. Placas de cada vehículo que se acercaba a la propiedad. Incluso había un diagrama dibujado a mano del interior de la casa del alcalde, probablemente proporcionado por el informante interno que mencionó el pelón durante su confesión. Pero lo que realmente me heló la sangre fue encontrar las fotografías impresas, imágenes tomadas con teleobjetivo de Carlos Manso con sus hijos pequeños, del alcalde cargando al niño mayor en brazos mientras caminaba por la calle, de la familia completa subiendo a un vehículo el fin de semana. Esas fotografías no eran solo vigilancia operativa, eran un recordatorio brutal de que para esta gente no existen límites morales. No importaba que hubiera niños de por medio en cada imagen. El objetivo era claro y todo lo demás era considerado daño colateral aceptable. En uno de los mensajes recuperados del chat cifrado que coordinó el atentado, encontramos una frase que define la deshumanización completa de esta organización criminal. El mensaje decía textualmente que no importaba que trajera el niño, que así le dieran piso de todas formas. Carlos Manso estaba cargando a su hijo cuando recibió los disparos. Y la orden desde arriba era clara e implacable. Disparen sin importar las consecuencias. Ahora déjenme llevarlos al momento que desencadenó todo lo que ocurrió hace 72 horas con el convoy que rodeó la casa de Grecia. Después de que desmantelamos la casa de vigilancia y capturamos al pelón, la estructura criminal entendió que estábamos avanzando demasiado rápido en la investigación. Las confesiones empezaban a vincular a más personas dentro de la organización. Los escoltas corruptos estaban siendo identificados uno por uno. Las transferencias bancarias sospechosas estaban siendo rastreadas hasta sus destinatarios finales. Pero sobre todo, Grecia Quirós se había convertido en un problema mayor para ellos. No solo había asumido el cargo de su esposo con determinación inquebrantable, sino que estaba colaborando activamente con las autoridades federales, entregando información que Carlos había recopilado durante meses. Cada documento, cada fotografía, cada testimonio que ella nos proporcionaba, nos acercaba más a los verdaderos responsables del atentado. El mensaje de amenaza llegó horas antes de que ella tomara protesta, oficialmente como alcaldesa. Un texto de WhatsApp firmado por presuntos integrantes del cartel, que decía textualmente que ellos habían organizado lo de Carlos Manso y que terminarían el trabajo.
Esas palabras helaron la sangre de todos los que las leyeron en los grupos de seguridad donde empezó a circular. Pero Grecia no se dobló ante la intimidación. Reunió a las viudas de policías asesinados en el municipio. Prometió crear un fondo para las familias de víctimas de extorsión. Cada vez que hablaba en público, repetía las palabras de su esposo sobre que la justicia no se implora, sino que se ejerce. Y cada vez que lo hacía, el mensaje hacia los criminales era absolutamente claro. No iban a silenciarla como habían silenciado a Carlos. La noche del cerco a su domicilio comenzó de manera silenciosa. Los primeros reportes de vecinos llegaron alrededor de las 2 de la madrugada. Mencionaban camionetas grandes con vidrios polarizados que empezaban a posicionarse en las esquinas de la cuadra. Al principio parecían movimientos aislados, vehículos que llegaban y se estacionaban sin mayor actividad visible. Pero cuando el número de camionetas superó las 15 unidades, los vecinos entendieron que algo grave estaba por ocurrir. Uno de ellos tuvo el valor de llamar a emergencias reportando la situación. Ese fue el primer contacto que recibimos y el que activó todo el protocolo de respuesta inmediata. Mientras coordinábamos el despliegue aéreo, nuestros equipos de inteligencia monitoreaban las comunicaciones en la zona. Detectamos un incremento significativo en el tráfico de mensajes cifrados entre números que ya teníamos identificados como parte de la estructura criminal. El patrón era claro. Estaban coordinando un operativo de gran escala y el objetivo era la casa de Grecia Quirós. Los helicópteros despegaron de la base en Morelia a las 3:15 de la madrugada. El vuelo hasta Uruapan tomó aproximadamente 22 minutos a velocidad máxima. Durante ese tiempo, los reportes desde tierra confirmaban que el convoy había crecido hasta aproximadamente 30 vehículos y que habían comenzado a bloquear las vías de acceso principales hacia la zona residencial. Grecia me llamó directamente a las 3:28. Su voz era firme, pero podía escuchar la tensión contenida. Me dijo que podía ver las camionetas desde la ventana de su habitación, que sus hijos estaban dormidos en el cuarto de al lado, y que necesitaba saber si la ayuda venía en camino. Le confirmé que estábamos a menos de 20 minutos de distancia, y le pedí que se mantuviera alejada de las ventanas y en el punto más seguro de la casa. Lo que Grecia me dijo en esa llamada me quedó grabado para siempre. Me dijo que Carlos tenía razón cuando decía que el miedo no podía gobernar sus decisiones. Que si esa noche era su última noche, por lo menos sus hijos sabrían que su madre tampoco se había arrodillado ante los que destruyeron a su familia. Cuando nuestros helicópteros aparecieron sobre el perímetro a las 3:47, la situación en tierra era crítica. El convoy había rodeado completamente la manzana donde se ubica el domicilio. Desde el aire, podíamos ver los vehículos posicionados estratégicamente, cubriendo todas las salidas posibles. Los hombres armados que custodiaban el perímetro levantaron la vista cuando escucharon el sonido de las hélices acercándose. La reacción fue inmediata y caótica. Los operadores del cartel comenzaron a correr hacia sus vehículos. Algunos intentaron huir por las brechas de terracería que habían usado para llegar. Otros simplemente abandonaron las camionetas y escaparon a pie hacia la oscuridad de los callejones cercanos. En menos de 4 minutos, el cerco que habían tardado horas en establecer se desintegró por completo. Aterrizamos en un punto seguro a 2 cuadras del domicilio y avanzamos con elementos terrestres que llegaron minutos después. Lo primero que hicimos fue asegurar a Grecia y a sus hijos, sacándolos de la propiedad hacia un vehículo blindado, que los trasladó inmediatamente a una ubicación segura bajo custodia militar permanente. Lo que encontramos en las camionetas abandonadas reveló las verdaderas intenciones de esa noche. Además del arsenal que mencioné antes, había equipo de comunicación sintonizado en frecuencias que usamos internamente. Alguien les había proporcionado información sobre nuestros canales de coordinación. También encontramos mapas impresos del domicilio con anotaciones sobre puntos de entrada, tiempos estimados y rutas de escape planificadas con precisión militar. En una de las camionetas había un teléfono celular que no alcanzaron a destruir en la huida precipitada. Los mensajes que recuperamos de ese dispositivo
confirmaron que el operativo estaba coordinado desde un nivel superior al que habíamos identificado hasta ese momento. Las órdenes venían de alguien que firmaba sus mensajes con un apodo que ya conocíamos de otras investigaciones, pero que no habíamos logrado vincular directamente con el caso Manso hasta esa noche. La revelación más impactante vino cuando analizamos las fotografías encontradas en las camionetas. No eran solo imágenes de Grecia, había fotografías de otros funcionarios municipales, regidores que habían apoyado a Carlos Manso, colaboradores cercanos del movimiento del sombrero. Todos habían sido vigilados sin saberlo. Todos aparecían en alguna lista que claramente existía, aunque no la encontramos completa esa noche. La pregunta que me quita el sueño desde entonces es cuántos de esos objetivos siguen en riesgo actualmente. ¿Cuántas personas aparecen en esas fotografías sin saber que fueron vigiladas durante semanas? ¿Cuántos potenciales atentados pudieron haberse planificado usando la misma metodología que emplearon contra Carlos Manso? Actualmente tenemos a 7 escoltas detenidos en relación con el caso del asesinato del alcalde. Uno permanece prófugo y es buscado intensivamente. Las investigaciones confirmaron que al menos 3 de ellos recibieron depósitos bancarios días antes del atentado. Dinero que llegó fraccionado en montos pequeños para evitar las alertas automáticas del sistema financiero. Dinero que tenía un propósito muy específico: garantizar que la protección fallara cuando más se necesitaba. Jorge Armando, alias el licenciado, quien coordinaba toda la logística del atentado desde un chat cifrado, ya está en el penal de máxima seguridad del Altiplano, enfrentando cargos de delincuencia organizada y homicidio calificado. Ramiro y Fernando Josué, otros 2 implicados directamente en el atentado, aparecieron ejecutados en la carretera Uruapan-Paracho, con signos evidentes de tortura. La organización criminal los silenció antes de que pudieran declarar formalmente ante las autoridades. El patrón es absolutamente claro en este caso. Cada persona que participó en el atentado y que podía vincular a los niveles superiores de la organización ha sido eliminada o capturada. El joven sicario Víctor Manuel fue rematado estando esposado en el suelo. Un disparo a quemarropa en la nuca ejecutado por uno de los propios escoltas que supuestamente debía proteger al alcalde. Los peritajes balísticos confirmaron que el ángulo de disparo es técnicamente imposible que corresponda a defensa legítima. Fue una ejecución calculada para silenciar al único testigo directo. El mensaje que dejó Ramiro en una carta antes de ser asesinado decía exactamente lo que iba a pasar. Escribió que los iban a querer silenciar a todos los involucrados. Y tenía razón absoluta. Pero lo que la organización no calculó es que mientras más testigos eliminaban, más evidencia dejaban tras de sí. Cada ejecución, cada desaparición, cada intento de encubrimiento nos acercaba más a los verdaderos responsables que ordenan desde las sombras.